No sé si muchas veces nos hemos preguntado cuánto nos cuesta el derecho por salir a votar, por participar en una manifestación o el hecho de criticar a nuestros líderes. ¿Qué precio tiene? Porque para eso cada uno de nosotros somos campeones. Pero les quiero decir que el hecho de vivir en democracia no es gratis. Es una factura que tiene un valor que va mucho más allá que un impuesto. Es una factura que cuesta una vigilancia constante y muchas veces hasta el sacrificio. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la democracia no es gratis. La democracia tiene un valor histórico que nuestros antepasados tuvieron que cancelar. Algunos de ellos con precio de sangre a costo de su propia vida, para que hoy cada uno de nosotros podamos disfrutar de este derecho de vivir en democracia. Nuestros antepasados lo sufrieron en carne propia. Si nos remontamos a la época de Hitler, cuando en los campos de batalla mucha gente perdió la vida. Y que pudiéramos también decir de los gobiernos del marxismo acá en el sector de Rusia. Y para no ir tan lejos, en nuestro mismo continente, con Salvador Allende y entre otros, que trataban de oprimir siempre al pueblo con su dictadura. Pero allí estuvieron nuestros antepasados para luchar por un pueblo libre, por un pueblo soberano, por un pueblo que el gobierno sea del pueblo. Ecuador no se queda atrás, porque en 1972, aquel 15 de febrero, cuando se dio el golpe de Estado encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara, quien derrocaba al gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, quien estaba ya en su quinto mandato, tirando a la borda la Constitución de la República del Ecuador y con ello también la democracia, instaurando un gobierno de una dictadura militar que duró alrededor de unos 7 años. En ese entonces, pues, el ciudadano ecuatoriano no tenía esa libertad de expresión, no tenía esa libertad de pensamiento, de criterio, sino que todo estaba regulado por las Fuerzas Armadas ecuatorianas. En un principio ciertamente fue encabezado por el general Guillermo Rodríguez Lara, pero que después se convirtió en un triunvirato que gobernó por casi 7 años
al país. El tiempo pasó y para 1978 se hizo una convocatoria al llamado referéndum para que la ciudadanía vote si deseaba continuar con la dictadura militar o si querían la libertad de volver a la democracia. En ese referéndum ampliamente ganó la votación de que el pueblo deseaba y anhelaba volver a lo que es la democracia. Para ese entonces se armaron los partidos políticos entre uno y otro. Ganó el CFP con una alianza que había hecho con la Democracia Popular. Por un lado estaba el doctor Jaime Roldós Aguilera como candidato a la presidencia de la República, representando al partido CFP, que era Concentración de Fuerzas Populares, en alianza con la Democracia Popular del doctor Osvaldo Hurtado, quien también era parte del binomio, siendo el candidato a la vicepresidencia de la República del Ecuador. Así pues, para 1979 volvía a instalarse la democracia aquí en nuestro país, pero no sin antes costarle la vida al economista Abdón Calderón Muñoz, quien protestaba, quien criticaba al gobierno de las Fuerzas Armadas, y como no falta alguien por allí, el general Harín Cahueñas contrató pues al famoso Gordo Lucho, y este a su vez a su amigo Blin Méndez, quien se encargó de conducir la moto, y el Gordo Lucho en la parte posterior de la moto pues llevaba el arma, y allí en el sector en Guayaquil, en el Policentro, le aprovecha la oportunidad para cumplir con el objetivo del mando de este general Harín Cahueñas, disparándole por varias veces pues al economista Abdón Calderón Muñoz, quien fue llevado pues primeramente a una clínica de Guayaquil y posteriormente a los Estados Unidos, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. El tiempo corrió su marcha y en el juicio se estableció de que quien había contratado a estos señores para que terminen con la vida de este economista, que también era candidato a la presidencia de la República del Ecuador, era el general Harín Cahueñas. Hoy muchos ya no recuerdan estas historias, pero esto es parte del precio que se ha tenido que cancelar para que hoy podamos vivir en un estado de derecho, que hoy podamos disfrutar de lo que es vivir en un país libre y en un país democrático, pero que el precio no es tan simple como muchas veces nosotros pensamos. Este es un precio que históricamente tiene un valor incalculable, un valor que no se puede pagar en este caso con dinero, sino que el precio de esta libertad de expresión, de libertad de pensamiento, de libertad de creencia, va
mucho más allá que una simple norma establecida muchas veces por 3 o 4 personas. Vivir en democracia no ha sido fácil. Vivir en democracia cada vez nos cuesta un poco más. El tiempo ha ido pasando y cuando estábamos por los años 80, sobre todo en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, hubo unos brotes de violencia porque en el vecino país del sur se habían levantado estos movimientos revolucionarios. En el sur teníamos a lo que era el Sendero Luminoso y en la parte norte, en Colombia, teníamos el movimiento M19, es decir, el movimiento 19 de marzo, que era un movimiento levantado en armas en contra de lo que era el gobierno. Y acá en el Ecuador no se había quedado atrás. Acá también se había levantado el movimiento revolucionario Alfaro, vive, carajo. Y es allí cuando el presidente de la República, el ingeniero León Febres Cordero, con mano dura, con mano firme, tomó la decisión de terminar con estos revolucionarios y contrató pues a un grupo de personas especialistas ya en esta materia y uno a uno fue terminando con ellos. De allí pues que hasta ahora últimos estaban luchando, diciendo de los hermanos Restrepo y que devuelvan a los Restrepos, pero hasta donde nosotros tenemos conocimiento, ellos eran partes también de este movimiento revolucionario. Así también, aún en la manada, había un conocido nuestro, Saúl Cañar, que lo liquidaron acá en el sector de la Tacunga, por ahí por el puente 5 de junio. Y qué decir, pues, de la profesora Benavides, y entre otros, que con este equipo de inteligencia fueron silenciando y de esta manera terminó el ingeniero León Febres Cordero con este grupo de personas que se habían levantado con el movimiento Alfaro, vive, carajo. Y de esta manera poder establecer la democracia en firme aquí en nuestro país. Pero todo eso a cada uno de nosotros nos ha costado. Tiene un precio que no es económico, tiene un precio que no se lo puede pagar con dinero, pero tiene un precio al cual cada uno de nosotros debemos de valorar ese privilegio de poder vivir en este estado de derecho. La democracia en sí es el espacio en donde nosotros como ecuatorianos tenemos esa libertad de poder expresarnos, de emitir nuestro criterio, de dar a conocer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y aún lo que nosotros nos proyectamos. Muchas luchas se han tenido que atravesar a través de la historia
Recuerden ustedes que también en su oportunidad Latinoamérica estuvo conmovida con el movimiento también de el Che Guevara, que estaba causando zozobra en diferentes países de Latinoamérica, empezando por los jóvenes, llenándole en su cabeza que la igualdad en toda su extensión de la palabra es lo más ideal para los gobiernos de turno, distorsionando el pensamiento aún en la parte bíblica. Dicen las Sagradas Escrituras que cuando Dios sacó al pueblo de Israel y estuvieron ellos en el desierto, les dio de comer lo que es el maná, y cada uno salía a recoger según el apetito, según el estómago que tenga cada uno, y cada uno, conforme a su necesidad, llevaba su porción de alimento. Y en resumen, el que cogía más no tenía más, ni el que cogía menos o recogía menos tampoco tenía menos, sino que cada uno cogía según su necesidad. Así es la democracia. El que trabaja más podrá tener más, el que trabaja menos podrá tener menos, pero este hecho de que tengamos esta libertad de poder también elegir y ser elegido es un privilegio que muchos no valoramos con el verdadero valor que es este derecho de vivir en democracia, de vivir en un país libre, de vivir en un país democrático. Con estos, también quiero invitarle, mis amigos, para que veamos el siguiente contenido de el hecho cómo se crece en democracia. Hasta la próxima.